Ayer escuchábamos a quien fue el candidato único del Partido Nacional, el líder de todos, Luis Alberto Lacalle Pou, decir que 2017 no había sido un buen año para él ni para el Partido Nacional. Y yo creo que es una expresión de sinceridad y es acertada, porque en un año en donde, bueno, el gobierno, el partido de gobierno entró con problemas, un margen de descontento, buena parte del cual era un descontento de izquierda, se instalaba en las mediciones de opinión pública, bajaba la orientación de voto y la aprobación del gobierno. Bueno, habían problemas como el problema de la situación de Sendic. Todo llevaba a indicar que la oposición tenía una gran oportunidad para aprovechar este 2017 y despegar. Y en verdad no solamente no se produjo el despegue, sino que la oposición en su conjunto, pero el Partido Nacional en particular, aumentaron los problemas. En primer lugar, aumentó y se incrementó la división del Partido Nacional. Esto ya era algo bastante evidente a nivel de los departamentos, en donde siempre hay algunas reyertas que no articulan tan claramente con los debates nacionales, pero terminamos el año con una disputa muy fuerte entre Lacalle Pou y Larrañaga por un tema no bien zanjado como es todo el episodio Bascú, del cual ahora nos vamos a referir, y hay una demostración esperable, pero que también converge en este final de año, del grupo de los intendentes nacionalistas provenientes de Alianza Nacional, que ya habían expresado su voluntad de construir un tercer espacio dentro del Partido Nacional y que dan la señal de querer seguir adelante y de no acompañar, por lo menos en primera instancia, la candidatura de Larrañaga. Larrañaga hace unos días en una entrevista en Metrópolis FM decía: cuando el lacayismo es grande, el partido es chico. Y esa definición, ¿qué opinas vos? Trasciende el caso Bascú. Yo creo que él lo que está diciendo, está dando, me parece a mí, otro mensaje. Le está dando un mensaje a la gente a la hora de votar la interna y de pensar quién es el mejor candidato para ganarle al candidato del Frente Amplio. Pero es que es así. Basta referir los procesos electorales y basta hacer un análisis con una mínima perspectiva histórica. Aquí hubo durante casi 20 años, 25 años, un Partido Nacional que tenía un ala de centroizquierda muy fuerte, que era predominante en el partido, el wilsonismo, pero a la muerte de Wilson, acaecida en el 88, bueno, luego viene el triunfo electoral y el gobierno de Luis Alberto Lacalle Pou, y el partido cambió. El partido cambió. ¿Y eso qué es lo que generó? Que más tarde o más temprano, buena parte de la corriente wilsonista saliera del partido. Así como buena parte de la corriente del vallismo salió del Partido Colorado, no se explica ese salto de un 30 a un casi 50 y fracción de los votos emitidos en el 2005 y luego casi 50 en 2009 y 2014 sin ese flujo de votos. Efectivamente, lo que dice el doctor Larrañaga es que con un lacayismo que gana en forma muy clara dentro del Partido Nacional, el Partido Nacional baja. El Partido Nacional lo que necesita es competencia electoral mucho más fuerte. Lo que ocurre es que todo lleva a indicar que repetir la grilla de competencia interna entre Lacalle Pou y Larrañaga no basta, no basta. Y que en particular Larrañaga tiene muy dañado su liderazgo dentro del Partido Nacional. Sí, allí mismo, ahí sentado, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, que es el que más se lo ha escuchado hablar en nombre de, bueno, de este colectivo de intendentes que están pensando en una tercera opción, señalaba esa debilidad, la debilidad de los candidatos a la hora de pensar en la contienda electoral, no en la interna partidaria, no de ganarle a tu correligionario, sino con una mirada de largo plazo, ¿no? Así es. Ni Lacalle Pou ha podido consolidar su perfil de liderazgo nacional
de líder de alternativa, no lo ha podido hacer. Larrañaga tiene grandes dificultades para configurar su liderazgo adentro del Partido Nacional. Se le han ido los intendentes, tiene problemas con algunos dirigentes políticos de su sector que han crecido y que están demandando nuevas cosas. Ejemplo, Gandini. Gandini es un candidato, es un dirigente político avesado que aparece con una posibilidad propia. Y allí aparecen otras expresiones, como por ejemplo la de Verónica Alonso, que es una dirigente política que ha estado en uno y otro sector del partido. ¿Esto qué configura? Configura un Partido Nacional muy fragmentado, que no termina de confirmar sus liderazgos internos, que parece no haber aprovechado este momento de mayor competencia política y sobre todo que parece haber fallado en lo que era una de las claves de confrontación con el Frente Amplio. El Frente Amplio durante buena parte de este año se desangró a propósito del caso Sendic y era prácticamente noticia todos los días por nuevas situaciones que se daban respecto al caso Sendic. Bueno, el Frente Amplio, a partir del dictamen del Tribunal de Conducta Política, yo insisto en que el dictamen del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio es uno de los documentos que han emanado del Frente Amplio más importantes de los últimos años, marcó una línea roja, marcó una cota muy severa. Y allí, incluso con un plenario que no estuvo a la altura de las circunstancias, pero se definió. Y no solamente para el Frente Amplio se definió una cota muy dura en este sentido, se definió para el conjunto del sistema político. En el momento en que el Partido Nacional tenía este problema, porque temas de corrupción o conexos con algo que podríamos llamar corrupción cruzan todos los partidos, bueno, el Partido Nacional vaciló. Y si uno compara, son situaciones distintas, pero si uno compara el dictamen de la Comisión de Ética del Partido Nacional con el dictamen del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, ve dos sensibilidades muy diferentes. Y si uno compara que el uno fue hecho por unanimidad de sus miembros, con una convicción muy fuerte, y el otro dividido, con informes en mayoría y en minoría, y luego ve cómo se resolvió esto dentro de los organismos de definición, bueno, claramente queda la situación en el Partido Nacional como una situación de debilidad frente a un tema como este, que es un tema fundamental para el partido. Es decir, el Partido Nacional, como bien lo dice la calle, ha tenido un año 2017 que es malo. No solamente no consolidó su imagen de alternativa frente al gobierno, sino que aumentó sus problemas internos, no terminó de definir sus perfiles de competencia política de cara al 2019, e incluso llegó tarde a algunas discusiones de gobierno claves. Sí, respecto a ese tema, llamó la atención que cuando se debatió el problema de los cincuentones, cuando el gobierno presentó una propuesta a través del trabajo de la bancada del Frente Amplio, en el Senado, en la Cámara de Diputados, Alianza Nacional y el sector Todos votaron divididos. Estamos hablando de cómo se concibe el manejo de los dineros públicos. En ese caso, el sector liderado por la calle Pou entendió que ese gasto no debía hacerse de esa manera, como la planteó el gobierno, y Alianza Nacional dijo, la solución será mala, pero nosotros la vamos a votar igual. Entonces también se empiezan a establecer diferencias. Cuando Larrañaga dice, cuando el lacayismo es grande, el partido es chico, es a raíz de la decisión del intendente de Artigas, Rodolfo Caram, de pasar del sector Alianza Nacional al sector Todos. Y ahí hay un problema, porque si bien no ha despegado, si bien no ha crecido, no se ve una disputa de liderazgos dentro del herrerismo, dentro del lacayismo, es decir, la calle Pou, aun cuando no termina de despegar, es el líder y no parece haber disputa en ese sector. En los otros espacios sí hay disputa. Larrañaga tiene sus tiempos. Larrañaga largó antes su definición de ser candidato porque tenía que construir una legitimidad propia. Y esa legitimidad propia la tenía que construir, bueno, antes de mediados del 2018. En el 2017 no avanzó en esa construcción, más bien retrocedió. Esto consolidó a ese tercer grupo de buscar otra candidatura,
pero también generó ruidos en la propia interna de Alianza Nacional. ¿Esto qué es lo que está generando? Un partido nacional que en este año no solamente no ha crecido, sino que ha aumentado sus problemas. Pero la oposición no termina con el Partido Nacional. Sí, te iba a comentar. En el Partido Colorado todo indica que en marzo el economista Ernesto Talvi podría tener una definición y presentarse como un posible precandidato colorado. Así lo quieren muchos dentro de esta colectividad política. Yo lo conversaba con el diputado y secretario general colorado, Adrián Peña, y él está a favor de Talvi como candidato. Recordemos que Adrián Peña, bueno, pertenecía a Vamos Uruguay. Lo que ocurre es que el Partido Colorado está en una situación de vacío casi absoluto de liderazgos. Porque Bordaberry tomó la decisión que tomó. Eso genera un grave problema para su grupo Vamos Uruguay. De hecho, su grupo Vamos Uruguay es un grupo que formalmente casi que no existe. Algunos de sus principales dirigentes, como el ex intendente de Salto, Cuitiño, ya han tomado un rumbo hacia una sociedad con Amorín Valle. Allí aparecen precandidaturas que buscan, bueno, ocupar ese perfil ausente de un perfil de vallismo histórico, de vallismo radical, como es el diputado Amado, y se busca una alternativa de candidatura fuera. Y muchos han hablado de Ernesto Talvi. Ernesto Talvi es un economista que ya tiene sus años, siempre ha estado ubicado en posturas de un liberalismo económico duro. En este último tiempo ha tratado de orientarse en una perspectiva que él mismo ha calificado de socialdemócrata. Si uno cae en la convicción de que realmente lo que necesita el Partido Colorado es competencia interna, lo que necesita es el retorno del vallismo, bueno, Ernesto Talvi no parece ser la figura más apropiada para atraer vallistas. Su figura está más bien ubicada, más cercana a lo que ha sido históricamente la derecha colorada. Es una figura que uno podría corresponder más con el espacio que ocupó Bordaberry que con el espacio que ha ocupado el vallismo histórico dentro del Partido Colorado. Ernesto Talvi, por otra parte, es alguien que no ha hecho política partidaria, que es un gran orador en otras sintonías, en otras claves, que ha dirigido un think tank de pensamiento económico, de visión social, pero el paso a la política no es una cosa menor. Alguien que es bueno en algo puede ser muy malo en otra cosa. Él mismo vacila y plantea, bueno, si no estoy en la pugna político-partidaria, estaré abierto a la posibilidad de formar parte de un gobierno de la oposición. No parece ser un gran candidato para el Partido Colorado, sobre todo para un Partido Colorado que no solamente tiene que crear liderazgo, sino que tiene que recuperar en poco tiempo, bueno, competencia electoral. Entre otras cosas porque tiene que competir por derecha y por izquierda, tiene que reconstruir un liderazgo que sintonice con lo que significaba el liderazgo de Bordaberry para disputarle votos a esos núcleos de centro-derecha que están en el herrerismo, pero sobre todo también tiene que ocupar una competencia política creíble de algo que se acerque a un vallismo que pueda disputarle votos a Larrañaga y eventualmente al Nuevo Espacio y hasta al Frente Amplio. Y ese Partido Colorado, con más competencia, con liderazgos más creíbles, no parece corresponderse. En un momento en donde todas las encuestas revelan que faltan colorados, que el electorado disponible para el Partido Colorado tiende a decrecer, entre otras cosas porque tiene otros competidores. Y aquí entra Novik. Un competidor importante. Entra Novik, que es una criatura no esperada de ese experimento, a mi juicio frustrado, de la concertación, que se ha convertido en un candidato nacional que busca distanciarse de todos, porque primero buscó la confrontación con el Frente Amplio, y particularmente con Mujica. Pero ahora claramente está buscando la confrontación y el distanciamiento con los partidos tradicionales. Entonces es un cuarto que está allí, tampoco ha despegado. Las encuestas varían mucho en la medición de qué es lo que estaría
capturando del electorado hoy Novik. Un senador, 2 senadores. Bueno, 2 senadores sería muchísimo. 2 senadores estaríamos hablando de 6-7%. Bien, si Novik alcanzara 6-7%... Yo tomaba como base también encuestas que dicen que tiene entre un 6 y un 7%, las más optimistas, pero también tomaba que con su candidatura a la Intendencia de Montevideo, él obtuvo aproximadamente unos 200.000 votos. Claro, pero son instancias diferentes, con actores distintos. Era el candidato de la Concertación. Lo votaron muchos de los que no lo van a votar en el Partido de la Gente. Y eventualmente no lo votaron algunos que supuestamente lo van a votar. Es una incógnita. Pero esa incógnita hoy compite mucho más con blancos y colorados. Claro, para la primera vuelta no hay duda que compite mucho más con los blancos y los colorados. Y genera mayor dispersión a la hora de pensar en un gobierno. Porque no son votos sencillos, ni van a ser votos fáciles. Y como se ha visto en Montevideo, en la negociación política pueden ser votos que respalden, por ejemplo, lo ha ocurrido en Montevideo, al Frente Amplio. Y después, algunas hipótesis plantean que puede haber sorpresas no demasiado marcadas, pero que los partidos más pequeños no se percibe un crecimiento del Partido Independiente, pero sí lo que se percibe es una consolidación del espacio de la Unión Popular que incluso podría crecer, de ese descontento de izquierda, e incluso la posibilidad de que otros partidos como el PERI finalmente estuvieron cerca, alcancen ese 1%, que es un diputado. Con lo que pasa es que en el caso de la Unidad Popular capta un descontento de izquierda por determinada mirada de izquierda. Hay otros descontentos de izquierda que no los capta la Unidad Popular. A ver, los descontentos de izquierda con la posición del Frente Amplio respecto a Venezuela no van a ser descontentos también para con la Unidad Popular, porque la Unidad Popular está alineada en la misma posición de aquellos que defienden Venezuela, defienden el gobierno de Nicolás Maduro. Y ahí está la clave. Todo lleva a indicar, todos los estudios que se han hecho, es que hay un nivel de descontento importante, que varía entre 15%, 25%, 20%. Y todos los estudios revelan de que la mayor parte de ese descontento es de votantes de izquierda en las elecciones anteriores. No los ha capturado la oposición. Yo sé que las comparaciones no son buenas, pero pensaba una figura como Sebastián Piñera o como Mauricio Macri, digo, candidatos de derecha o de centro derecha, pero que lograron conformar, en el caso de Sebastián Piñera, Chile Vamos, en el caso de Mauricio Macri, Cambiemos, grupos sólidos que respaldan sus candidaturas y que han logrado consolidar un electorado alternativo. Sí, más o menos. Sebastián Piñera no tiene mayoría, ¿no? Digo, gana y está con el 46% del Congreso. Pero en ambos casos se configuraron como candidatos del anti-algo. Macri ganó porque el kirchnerismo perdió de la manera más dura. Piñera ganó porque la izquierda chilena se dividió y porque votó muy mal después de un gobierno que no fue un gobierno buena... Claro, creo que en el caso del candidato de la nueva mayoría, Guillier, un hombre que fue periodista, un hombre de un alto prestigio como periodista, las casualidades, ¿no? Trabajaba en Cablevisión y su jefe, el director de la empresa, el dueño de la empresa era Sebastián Piñera. Bueno, pero eso es una casualidad. Pero una cosa es lo que vos decías recién, ¿no? Una cosa es que vos seas economista, muy bueno en lo que haces, y otra cosa es que en el día de mañana digas, ahora soy político. Y creo que a Guillier un poco le pasó eso. Guillier no votó bien, era un periodista muy prestigioso, un hombre de mucho prestigio, pero de ahí a convertirte en político y que la gente te elija para ser presidente es otra cuestión, Ahí hay un paso ¿no? grande, mucho más en una política tan institucionalizada como en el Uruguay. En el Uruguay, como en todo el mundo, aunque menos, se vive hablando mal de los políticos, se vive hablando mal de los partidos, pero a la hora de decidir, se ve quién tiene vocación política y se ve quién está haciendo un simulacro de construcción política. Y los outsiders no han avanzado mucho en el Uruguay. Esto no quiere decir que alguna vez no avancen,
pero no han avanzado, no han avanzado. Por eso estas conversiones en un momento ya tardío para hacer política de gente que ha hecho otro trabajo, entonces estamos con una oposición que ha tenido un 2017 más bien malo, sin grandes iniciativas políticas, con problemas internos todos los partidos, con problemas de competencia política con el gobierno, y un gobierno que ha consolidado ciertas cosas, no termina de demostrar un gran impulso transformador, pero eso lo lleva a una situación que a comienzo de este año no se perfilaba, que es una situación en donde, bueno, el gobierno y sus candidatos pueden ganar la próxima elección. Pueden ganar la próxima elección. Uno decía, bueno, si esto no se detiene, si el Frente sigue teniendo problemas, si el Frente sigue desgastándose, como venía desgastándose en el primer semestre de este año, y si la oposición aprovecha su momento, bueno, va a ser muy difícil que el Frente llegue con expectabilidad política de competir. Eso parece en este 2017 haber cambiado. Si a eso, falta bastante, ¿no? Falta bastante. Falta todo 2018. Faltan los candidatos. Faltan los candidatos, falta la elaboración de los programas de gobierno, qué es lo que le van a proponer a la ciudadanía. Falta 2019, la interna en los primeros meses del año. Ni que hablar. Entonces falta mucho. Falta muchas cosas, pero 2017 era un año bisagra, el tercer año del gobierno. Y en verdad, lo que se anunció de un lado y del otro no se cumplió. Se anunció que en este año iba a haber el relanzamiento del gobierno con una tercera generación de reformas. Eso no se logró. ¿Qué se logró? Bueno, una consolidación del crecimiento, una consolidación de un giro social en la distribución del ingreso, sobre todo a nivel del crecimiento del salario real, pero no se logró una especie de relanzamiento de una generación de reformas. Hacerlo en el 2018 todavía es posible, pero ya comienza a ser tarde. Del otro lado se anunciaba que la oposición iba a aprovechar este declive del Frente Amplio y de su gobierno para pasar de largo y despegar y quedarse con una configuración muy clara. Esto claramente no se logró, más bien hay un estancamiento de la oposición y hay un núcleo que va a ser el árbitro de la próxima elección, que son los descontentos, y que tienen un porcentaje muy grande de descontentos a la izquierda. Muchos de ellos no son creyentes, es decir, no votan sí o sí, hagan lo que hagan sus partidos preferidos, sino que van a votar en función de cómo se configuren las grillas y de cómo se configuren los espacios políticos. Y acá nosotros estamos en una competencia que es muy sistémica, lo que haga uno influye mucho en lo que hace el otro y viceversa. Entonces, 2017 ha terminado así, Lacalle Pou tiene razón, el 2017 no ha sido un buen año para él. Él insistió mucho con que no fue un buen año para el gobierno, ¿no? Fundamentalmente. Sí, sí, pero también ha dado señales que esa valoración implica algo que tiene que ver con la tapa de los diarios hoy. En el Partido Nacional se habla de linchamiento, se habla de cuestionamientos Divisiones. A la unidad. Mujica, bueno, en una entrevista con el periodista Emiliano Cotelo, Lucía Topolansky dijo que no lo iba a dejar ser candidato. Mujica ayer salió a decir, me van a presionar, pero no voy a ser candidato, quiero terminar mi carrera política en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores. No, en la Cámara de Diputados quiere terminar. Ahí está. Cuesta dar por definitiva una postura de Mujica, cuesta. Pero la verdad que se van sumando tantos pronunciamientos tan categóricos y ahora quien está asumiendo este pronunciamiento muy categórico de que no lo va a dejar, con sensatez, con razón, con fundamentos, es Lucía Topolansky, que, por cierto, Lucía Topolansky en la Vicepresidencia de la República le ha dado un manejo institucional, le ha dado una articulación de la bancada oficialista y le ha dado una comunicación entre legislativo y ejecutivo que en 3 meses cambió la operativa Frente Amplista. Acá también ha habido un cambio favorable para el gobierno. Esto no es poco. Yo no creo que se consolide la candidatura de Mujica. Creo que sería realmente un absurdo. La última encuesta de Factum
lo daba en crecimiento su candidatura, ¿no? Bárbaro. Lo que ocurre es que en política el físico, el alma, las ganas, las posibilidades reales de la gente... Sí, él habló de un cansancio incluso psicológico importante. Es lo que juega. Y yo creo que hoy por hoy el gran candidato dentro del partido de gobierno, dentro del Frente Amplio, es el actual intendente de Montevideo, Martínez, Daniel Martínez.